Hoy queremos rendir nuestro particular homenaje a un pintor que nació aquí, en Hinojosa del Duque, en 1930, aunque pronto marcharía a Córdoba. Marcial Gómez, un hombre autodidacta que encontró en el arte y en la pintura una forma de vida. Sus obras, enmarcadas dentro de la corriente del realismo mágico, han sido expuestas no solo en España, sino también en otros países como Holanda, Italia o Alemania. Marcial Gómez nos dejaba el pasado viernes, a los 82 años, tras una larga enfermedad. Pero siempre nos quedará su obra, su recuerdo y también su voz. Me llamo Marcial Gómez, soy un pintor de Córdoba, o sea, vivo en Córdoba, estoy exponiendo en Málaga en la Sala Nova y presento 32 cuadros de óleo sobre diferentes soportes, lienzo y tabla, con una tendencia de ejecución entre expresionista y realista, con un ramalazo muy fuerte de abstracción, por lo menos eso es lo que yo pienso, y con temas muy variados, desde el clásico bodegón interpretado a mi manera, o el bosque, o las estepas, o las ciudades. Y momentáneamente pues me encuentro muy a gusto con este trabajo. Y siempre quiero hacer más cosas, pero en fin, lo que he enseñado ahora es lo último que he hecho y espero que le guste a la gente como me gusta a mí hasta ahora. No sé más que decir, que les deseo que lo vean con un sentido crítico lo más grande posible y nada más, y que les guste mucho. Palabras de Marcial Gómez en el año 1994 durante una exposición en Málaga. Hoy repasaremos su vida y su obra, con una de las personas que mejor lo conocía, su hijo Miguel Gómez Losada. Miguel, buenas tardes. Buenas tardes. Ante todo, daros las gracias por el interés que estáis mostrando por el trabajo de mi padre. Claro que sí. Bueno, nosotros decirte que sentimos mucho el fallecimiento de tu padre, de este gran artista como fue Marcial Gómez, y también agradecerte pues que estés hoy con nosotros, porque sabemos que también que son momentos muy difíciles para la familia. Bueno, pues, hombre, lo importante es eso, ¿no? Que mi padre, todo su esfuerzo, pues, ha sido hacia su pintura, hacia su trabajo, hacia una persona que ha vivido siempre dentro del arte, y bueno, pues es casi la mejor manera de seguir con nosotros, ¿no? Marcial Gómez fue un hombre, Miguel, autodidacta, que encontró en la pintura, como decíamos antes, una forma de vida. Su vocación le vino prácticamente en el ecuador de su vida, pero ya apuntaba maneras antes. ¿Cómo fue ese primer contacto con lo que fue ya la pintura, el óleo? Sí, hombre, tú imagínate un chiquillo de la época, porque si mi padre nació en el año 30... pues claro, él no había contacto apenas con el mundo del arte, ¿no? Entonces su acercamiento fue a través de los cómics de Alex Raymond, ¿sabes? Del personaje Flash Gordon, del personaje Rip Kirby. Entonces mi padre prácticamente, pues ese fue su maestro, porque aprendió a dibujar prácticamente copiando los brazos, las manos, los ropajes, las ambientaciones, ¿sabes? Todos los estudios de luz. Entonces fue, a través de los cómics que llegaban aquí a España, pues él tuvo su escuela, ¿no? Así es que luego, después de esa etapa, pues ya prácticamente saltaríamos a los años 60, que vamos, aunque no abandonó nunca su interés por el arte, pero claro, ya en los años 60 directamente él se pone a hacer una serie de témperas sobre motivos vegetales que servirían de patrones para la industria textil en Barcelona, ¿no? Entonces, claro, pues él ahí un poco, yo observando su trabajo, veo que hay muchísima relación entre el dibujo que él de Alex Raymond, entre esa forma elegante de dibujar, de quebrar las líneas, pues toda esa forma ya la traslada al lenguaje vegetal, ¿no? Entonces, claro, después de esas témperas de lenguaje vegetal, prácticamente su pintura, que vendría después en los años 70, ya estaba decantada. Entonces es un hilo conductor muy bonito, ¿no? Porque prácticamente está basado en el dibujo. O sea, mi padre es un pintor que su columna vertebral artística es
la forma de dibujar, ¿no? O sea, la forma de apresar las cosas, de interpretarlas, de pasarlas del pensamiento y la imaginación al papel o al lienzo, ¿no? Llegó Sí, perdón, sí. Sí, te iba a preguntar, Miguel, porque antes hacía referencia a la figura de Alex Raymond. ¿Llegó a conocerlo personalmente? Personalmente no, pero tuvieron correspondencia por carta. Y entonces, claro, es que no era fácil que mi padre pues fuese a los Estados Unidos a conocerle, ¿no? Pero en esta correspondencia, en estas cartas, sí nos consta que Alex Raymond le solicitaba para formar parte de su estudio de dibujantes, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, imagínate esto lo que supone para una persona de Córdoba, ¿no? Entonces, claro, lo que pasa es que aquello no pudo ser, hombre, porque era complicado, ¿no? Mi abuela, aquello lo veía como, mi abuela y mi abuelo lo veían como algo muy, en fin, muy difícil, ¿no? Era como un salto demasiado grande, ¿no? Pero claro, digamos que el trasvase del dibujo a Alex Raymond a Marcial Gómez estaba hecho, ¿no? A través de sus tebeos. Decíamos que Marcial Gómez nació en Hinojosa del Duque en 1930, pero muy pronto marchó a Córdoba capital. Sí. ¿Qué le contaba su padre de su infancia? Bueno, son todo historias, pues, vamos, a mí y a todos los hermanos, nos ha contado historias de lobos, historias de pastores, de cuando, en fin, de mastines, en fin, ¿sabes? Todas estas historias rurales que son maravillosas y que yo estoy seguro que en toda la pintura de mi padre, en ese mundo de bosque, ese mundo de dehesas, ese mundo de estepas, está pues su infancia de Hinojosa del Duque, luego posteriormente a Villanueva de Córdoba. Entonces, eso es lo que nos ha contado siempre, ¿no? Lobos, mastines, pastores, o sea, todo ese mundo profundo. Uh-huh. ¿Qué fue lo que motivó su marcha a Córdoba capital? Pues mira, según me cuenta mi madre, en Hinojosa del Duque había una estación de autobuses o había un autobús que era el que hacía el recorrido por la zona. Entonces, mi abuelo Manuel trabajaba de chofer en esta empresa, era el chofer de este autobús. Entonces, en la ruta regular que pasaba por Villanueva de Córdoba, conoció a mi abuela Araceli. Entonces, se enamoraron y como mi abuelo tenía el trabajo en Hinojosa, pues se fueron a vivir a Hinojosa del Duque. Entonces allí, pues claro, ya nació mi padre, Marcial Gómez. ¿Qué es lo que pasó? Que a los 2 años contrataron a mi abuelo en Aucorsa, en Córdoba, con lo cual pues ya decidieron venirse desde Hinojosa del Duque hasta Córdoba, que ya vivieron en el barrio de la Huerta de la Reina, que es donde venían pues casi todas las personas que venían desde el pueblo aquí a la ciudad. Así es que esos son los comienzos de mi padre en Hinojosa del Duque. Bueno, allí comenzaría ya su etapa como artista. Nos decía esa fascinación por los tebeos desde muy pequeño, pero también su padre podemos decir que fue un hombre de mundo en el sentido de que también pues fue un gran dibujante o estampador de alfombras, ¿no? Que le permitió también viajar por otros lugares. Sí, bueno, es que mi padre tenía un deseo de viajar constante, ¿no? Era una pulsión constante, ¿no? Entonces, gracias al diseño textil, pues claro, él pues viajó pues por toda Europa cuando era muy difícil, por ejemplo, ir a Rusia en los años 60, ¿no? Uh-huh. O sea, a mí me consta que los 2 únicos cordobeses que viajaron a Rusia en aquella época era el arquitecto Rafael de la O y mi padre, ¿no? Y luego entonces, claro, mi padre, aunque ha sido, digamos, autodidacta en el mundo del arte, pero él ha ido adquiriendo una formación cosmopolita, pues que es la que le ha hecho, digamos, que su trabajo tenga esa dimensión universal, ¿no? Que sus cuadros se ven en Alemania, se ven en Holanda, en España, y tienen esa misma fuerza, ¿no? Y eso es porque el autor tiene esa formación de todas partes, ¿no? Uh-huh. Entonces ten en cuenta que luego mi padre en los años 70, ya en el año 78 ya participa en una colectiva de la Galería Heller de Madrid que se llama El Nuevo Realismo y la Escuela Sevillana, o sea, eso en el año 78, ¿no? Entonces, de ahí directamente ya empieza a participar con galerías de Holanda, en Ámsterdam, y digamos que es casi de los primeros cordobeses que tienen una trayectoria internacional. O sea, estamos hablando del año 79 y 80, ¿no?
Y luego, por ejemplo, hay datos muy interesantes que a mí me parecen muy entrañables, ¿no? Y es que en el año 86, pues fue de los primeros andaluces en ir a la feria Arco, Feria de Arte Contemporáneo, ¿no? Donde ya nos encontramos, por ejemplo, pues a Curro González, a José María Báez, a Federico Guzmán y a mi padre, Marcial Gómez, ¿no? O sea que digamos que ese primer núcleo de artistas contemporáneos que salieron, que digamos difundieron su trabajo fuera de España a través de ferias internacionales como Arco, pues en fin, ahí estaba ya mi padre, ¿no? Ujú. Entonces, de ahí hasta ahora, pues ya ha sido ir desarrollando su pintura, irla exponiendo por distintas galerías de España. Ha tenido muy buena relación profesional con la Galería Rayuela de Madrid, con distintas galerías, por ejemplo, la grabación que habéis puesto antes de la Galería Nova de Málaga en el año 94, que aunque es una grabación que bueno, que es un documento que a veces se le va a la voz y eso, pero merece la pena porque, en fin, se ve cómo se expresaba mi padre, que nunca perdió esa sencillez y esa cercanía, ¿sabes? Ujú. Miguel nos decía que a su padre le encantaba viajar y como anécdota tengo entendido, ¿no? Que su padre era muy aficionado a visitar Cannes para ver lo que era el movimiento de la moda y esas visitas coincidían casi siempre con el Festival de Cine, ¿no? Sí, bueno, es que claro, ya, en fin, esa dinámica de viajar, bueno, pues mi padre y mi madre han viajado al norte de España, les encantaba, y iban pues a San Sebastián, Asturias, pero claro, ese contacto con la moda, sobre todo con Italia, ¿no? En Italia, pues claro, la moda masculina no llevaba a España pues muchísimos años de ventaja, ¿no? Entonces todo este mundo del estampado, todo este mundo de los colores, de los fondos, de las formas, todo eso para mi padre era casi un lenguaje que él conocía pues desde hace muchísimos años, ¿no? Uh-huh. Y claro, él se interesaba por todas las maneras de colores, de formas, de tejidos en distintas zonas de Europa, ¿no? Entonces, ya te digo, todo eso era una formación que tenía mi padre sumada a su aprendizaje del Raymond, que cuando mi padre cayó en la pintura no tenía nada más que mezclar todo eso de forma inconsciente, en mi opinión, ¿no? Su mundo, digamos, de ese mundo rural, ese mundo de campo, ¿no? De Hinojosa del Duque, de Los Pedroches, de Villanueva de Córdoba, sumado a toda esta formación cosmopolita, pues dio una pintura, pues, imagínate, de mucho valor, ¿no? Y lo más bonito, perdona que haga este paréntesis. Sí, Miguel. Lo más bonito y lo que a mí me satisface mucho es que esta biografía que yo te estoy contando, pues este valor que yo le estoy dando y que tú le estás dando y que le están dando nuestros oyentes, se lo han dado también en Alemania, en un museo muy prestigioso que es el Panorama Museum, ¿no?, de Alemania. Entonces, sin prácticamente nosotros decir nada, ellos han sido los que se han puesto en contacto con nosotros para requerir la obra de mi padre e incluirla en una exposición de realismo mágico español donde participan los 7 artistas, digamos, más señalados, ¿no?, de este movimiento aquí en España, ¿no? Y entonces mi padre lo seleccionaron para la portada del catálogo, para el póster oficial de la exposición. Entonces, que en Alemania reconozcan esto en este prestigioso museo, pues digamos que ya sitúa a mi padre en otra dimensión, ¿no? O sea que ya dejamos de hablar un poco desde el afecto y empezamos a hablar de un artista que se le reconoce fuera de sus fronteras solamente por el valor de su obra, ¿no? Y esto la verdad que es una satisfacción enorme, ¿no? Para nosotros, me gustaría para Hinojosa del Duque y para Córdoba, ¿no? Miguel, ¿cree que su pueblo natal ha sido consciente de esa trayectoria vital, profesional y artística a la que usted está haciendo referencia? Pues mira, yo creo que ha habido poco contacto porque han pasado dos cosas, que mi padre salió de Hinojosa muy joven, ¿no? Entonces, al no tener familia directa allí, pues claro, se han ido perdiendo los lazos. Y aunque mi padre siempre ha tenido en el corazón a Hinojosa del Duque, porque siempre lo ha estado nombrando, y en todos los currículum que él ha ido enviando a un sitio a otro, siempre la palabra Hinojosa del Duque nos faltaba, ¿no? Pero luego se ha ido deshaciendo ese hilo, ¿sabes? Y ya en los últimos tiempos, desde la Diputación de Córdoba, ya empezaron a reforzar esos lazos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues ahora a mí mi satisfacción y la satisfacción de mi familia es que, por ejemplo, mediante esta entrevista
y mediante tu labor, que yo te agradezco y te la agradeceré siempre, pues yo ya para mí considero que el lazo entre Hinojosa del Duque y mi padre ya está fortalecido para siempre. Miguel, ¿nunca llegó a exponer aquí en Hinojosa del Duque? Pues teníamos apalabrada una exposición, mediante el presidente el presidente de la Diputación no me acuerdo ahora exactamente, pero vamos, fue en los años 90, que creo que es de Hinojosa del Duque. Matías González. Exactamente, perdona mi mala memoria, memoria, y que me perdone él si algún día escucha esta entrevista. Bueno, pues él puso muchísimo hincapié en que se celebrara esta exposición, pero ya te digo, no fue posible, no por falta de interés de la institución de las instituciones del Ayuntamiento de Hinojosa del Duque, sino por unas circunstancias de fecha y de incompatibilidad casi de agenda, o sea que digamos que aquello fueron unas conversaciones que se quedaron ahí y bueno, pues en fin, ya te digo que han sido como un cúmulo de circunstancias que no ha sido posible, pero que no es por culpa de nadie. Miguel, ¿cómo han sido los últimos años de su padre? Bueno, pues mira, es una cosa que para mí está llena de belleza, porque mi padre en los últimos años ya lo único que le interesaba era pintar. O sea, su esfuerzo por exponer iba disminuyendo y lo que él o sea, todo su esfuerzo y todo su afán era levantarse por la mañana temprano, ponerse delante del caballete y ponerse a pintar. O sea, él quería lograr, digamos, el cuadro perfecto, ¿no? El cuadro, ese gran cuadro maravilloso con el que soñamos todos los pintores, ¿no? Entonces, eso es lo que demuestra la verdadera vocación de un artista, ¿no? Cuando ya uno supera ese afán de que se le conozca el nombre, ese afán de estar en la escaleta, digamos, de los artistas más importantes, y ya prácticamente lo único que hace es enfrentarse al cuadro, dialogar con el cuadro y encontrar esa imagen perfecta, hacer la gran obra, ¿no? Y esa ha sido un poco la tónica de sus últimos años de trabajo. Miguel, has sido el único hijo que se ha dedicado a la pintura. ¿Qué aprendiste de tu padre y qué admiraste en él o que sigues admirando en él? Hombre, vamos a ver, bueno, para empezar, aprender a dibujar. O sea, para empezar a aprender a dibujar, que dibujar es la herramienta para, digamos, sacar manualmente lo que uno tiene dentro. O sea, mediante un lápiz y la mano, pues yo saco lo que tengo en la imaginación, lo que deseo, lo que me falta, mi forma de mirar el mundo. Entonces, claro, yo eso lo aprendí de mi padre, porque viendo a mi padre dibujar, yo veía cómo él sacaba su mundo propio. Entonces aquello era como un tesoro. Yo me di cuenta enseguida que yo podía hacer lo mismo, que yo quería hacer lo mismo, ¿no? Y luego la segunda enseñanza es la que te he referido antes, ¿no? Es el afán, el tesón, la disciplina en el trabajo, que el arte no tiene por qué estar relacionado con el desorden, porque mi padre ha sido un padre de familia ejemplar, nos ha dado a todos los hermanos y a mi madre un clima de armonía y un clima de bienestar, que todo eso viene a través del arte, con lo cual mi padre me ha enseñado que se puede vivir dentro del arte sin tener nada que ver con el desorden, con la bohemia, con la droga, con la anarquía, con la incoherencia, sino que mi padre ha sido una persona, digamos, formal. Ese ha sido el gran aprendizaje la gran enseñanza que nos ha dejado a todos los hermanos, ¿no? Y a mí, por supuesto. Era muy perfeccionista. Se lo pregunto quizás por ese sufrimiento que representa para muchos artistas, ¿no? El dar por finalizada cada una de sus obras. Sí, pero es que ten en cuenta que su primer contacto es con Alex Raymond. Entonces, si tú miras cualquier viñeta dibujada por Alex Raymond, te das cuenta que tiene un nivel de perfección gráfica, un nivel de dibujo, que eso es muy difícil de superar. Entonces, claro, cuando tú te acercas de esa manera al dibujo y te acercas de esa manera al arte, te surge un respeto, de manera que la pintura se convierte casi en una religión, ¿no? Entonces ya no te puedes acercar al lienzo, al cuadro de cualquier manera. Tienes que intentar alcanzar ese perfeccionamiento que tú has conocido de tus maestros, ¿no? Se fue su padre, pero quedará su obra y la obra sobrevivirá siempre al artista. ¿Será usted su mejor voz?
Hombre, yo llevo muchos años, igual que mis hermanos, ¿no? Pero claro, yo por cercanía de profesión llevo muchos años difundiendo donde puedo el trabajo de mi padre, ¿no? Para mí fue muy importante recoger la invitación que me hizo Serafín Pascual y Diego Rubí Alcubilla, que eran de la Diputación de Córdoba en el 2004, para organizar la exposición, la gran exposición antológica de mi padre, ¿no? Entonces, bueno, pues yo estuve un poco con mi madre comisariando todo lo que es el hilo conductor de su pintura, y claro, eso fue la primera, digamos, la primera responsabilidad que yo tuve de dar a conocer a mi padre, ¿no? Y luego desde ahí, pues ha sido ya una constancia, ¿no? Una constancia que, bueno, continúa incluso en mi perfil de Facebook, pues tengo una carpeta pública para todo el mundo donde están, pues, las principales obras de mi padre. Le abrí un blog para que se llama Marcial Gómez, blogspot.com, y bueno, pues se trata de dar a conocer el trabajo de mi padre, porque creo que es un trabajo pues que tiene un lugar importante dentro de la escena artística andaluza, dentro de la escena artística española, y ya te digo, con la satisfacción de que fuera de España pues lo han valorado como un artista importante dentro del realismo mágico español, ¿no? Miguel, pues no sé si quieres añadir alguna cosa más. Yo solamente agradeceros, es lo único que yo tengo que añadir, que es muy valioso para nosotros, para la familia, que se esté celebrando esta entrevista, que me gustaría grabarla para subirla a la red, a internet, que pueda escucharla todo el mundo cuando puedan, y este interés que estáis mostrando es vital porque mi padre es que es de Hinojosa del Duque, y para nosotros es un honor que desde su pueblo se reconozca su trabajo y que se le dé difusión, ¿no? O sea que es una cosa que estáis haciendo que tiene mucha belleza, y yo lo único que puedo es agradeceros de corazón este rato de conversación. Pues Miguel Gómez Losada, para nosotros ha sido un verdadero placer que nos hayas acercado a la vida y a la obra de Marcial Gómez, este pintor que yo creo que a partir de hoy ya pues será reconocido aquí en su localidad natal y, como no, en toda la comarca de Los Pedroches. Lo dicho, muchísimas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a vosotros, y ya sabéis que estoy a vuestra disposición para lo que queráis. Gracias. Adiós. Gracias, hasta ahora.